misterios que rodean a la faraona Cleopatra y se ha enfocado en encontrar su tumba. Hoy recibimos en el programa a Kathleen Martínez justamente para hablar de las investigaciones y de los hallazgos que ha logrado, pero antes vamos a escuchar un trabajo que realizó nuestra compañera María Claudia Falanelli, pues para entrar en contexto de esta conversación que vamos a tener con Kathleen Martínez. Cleopatra es una de las figuras más reconocidas del antiguo Egipto y a la vez sigue siendo, hasta hoy, todo un misterio. Aunque su figura y su historia son sumamente populares en el mundo, lo cierto es que en la actualidad no hay una representación fiable de su rostro. Tampoco se conoce con exactitud sobre su muerte. Fue la última faraona muy querida por su pueblo, entre otras cosas por su interés en la historia y la cultura. Era miembro de una antigua dinastía griega que se apoderó de Egipto en el año 305 a.C. y fue la única de su linaje que habló egipcio. Cleopatra era famosa por su riqueza y belleza, pero también por su inteligencia, atributos que la llevaron a usar su sabiduría política y su encanto para ganar poder. Así despertó pasiones en dos grandes romanos, Julio César y Marco Antonio, y con este último tuvo su desenlace final. Al verse derrotados por los romanos, todo apunta a que ambos se suicidaron. Y aunque la muerte de Cleopatra y Marco Antonio se ha dramatizado incontables veces a lo largo de la historia, poco se conoce sobre las circunstancias y la ubicación de la tumba sigue siendo un enigma. Bueno, pero afortunadamente hay gente especialista que se ha dado a la tarea de investigar y de encontrar, bueno, probablemente algún camino para descifrar todos estos enigmas. Kathleen, bienvenida a Agenda de Éxitos. Le saludamos Unaya Amenábar y Albany Lozada. Gracias por dedicarnos estos minutos. Sabemos que está sumamente ocupada, pero qué interesante este tema. Bienvenida. Bienvenida a Agenda de Éxitos, Kathleen. Gracias por la invitación y me alegra que en Venezuela se siga este proyecto. Sí, señor, de verdad que nos impactó hace poco cuando conocimos de tu nombre y de los hallazgos y los adelantos que se habían logrado en descubrir, bueno, finalmente dónde está la tumba de Cleopatra. Uno tiene la imagen siempre de esa muerte, se señalaba que había sido un suicidio con una culebra, pero está todo muy envuelto en misterios realmente lo que pasó y lo que pasó también con el emperador Marco Antonio. ¿Qué han logrado descubrir hasta ahora? ¿Con qué evidencias han topado para dar a conocer exactamente tanto la forma de muerte como el lugar de descanso eterno de Cleopatra? Les cuento que soy abogada, Uh-huh. especialista en Derecho Penal y ejercí muchos años también como abogada en la República Dominicana. Y fui desarrollando una teoría y en un momento determinado, cuando sobre la reina Cleopatra, entendí que había podido ubicar la tumba perdida de la reina y las causas de su muerte. Cleopatra muere haciéndose picar por un áspid, que es una cobra muy potente, su veneno, que ella podía morir en unos minutos, haciéndose picar por ese áspid. Pero los escritores de la antigüedad nos dejaron bastante información, especialmente sobre los últimos días de la vida de Cleopatra. Y ella preparó todo un ritual sobre su muerte, porque incluso el día antes de ella morir, ella fue a visitar la tumba de Marco Antonio, que ella misma la había enterrado en un lugar que no se divulgó nunca. Ella le dio las últimas libaciones, los actos de honor a su esposo, y luego regresa al lugar donde ella estaba cautiva y ella estaba presa por los romanos y la iban a llevar a Roma para ser parte del cortejo triunfal de Octavio, el emperador romano. Ella en ningún momento tuvo intenciones de llegar viva a Roma. Ella ya había planificado su muerte. Y en este lugar donde ella se encontraba, que se sabe por los escritores de la antigüedad que era en el mismo Palacio Real, ella logró hacer entrar en una cesta un áspid, y es el que ella usa para su suicidio. Pero no es una coincidencia que su suicidio haya sido de esa manera, es muy dramático. Ella solamente necesitaba para morir el veneno, pero ella no quería morir simplemente como un ser humano normal, ella quería morir como una diosa. Por eso ella quiso utilizar el simbolismo de la serpiente
porque ella era la representación viviente, decía ella, de la diosa Isis, y fue reconocida así por el clérigo del antiguo Egipto, y entonces ella quería morir como la diosa Isis. La diosa Isis era una gran maga que cuando estaba en problemas ella usaba el áspid, la serpiente. Incluso en una mitología dice que Isis hizo que la serpiente picara al dios Ra para que le diera sus secretos, el dios Sol. Entonces Cleopatra quería morir igual que la diosa Isis, y ella quería reencarnar esa leyenda mitológica del dios Osiris e Isis en ella y Marco Antonio. De ser así, esta idea que voy desarrollando, para completar este acto religioso llevado a cabo con mucha espiritualidad, ella debía escoger un templo dedicado a la diosa Isis. Entonces ahí comienzo mis investigaciones, preparo un mapa de la antigua ciudad de Alejandría y veo cuáles son los posibles templos. Había 21 de esos templos para mis investigaciones y me traslado por primera vez a Egipto. Nadie, ningún otro egiptólogo jamás se le había ocurrido esa idea. Y las más aceptadas sobre la muerte de Cleopatra era que podía haber sido enterrada o en el área del palacio o en una zona que hoy se conoce como Asuán y está a 1000 kilómetros de Alejandría. Entonces yo desarrollé las razones por las que eso no era posible. En el palacio no era posible porque Cleopatra no quería que los romanos se llevaran su cuerpo ni vivo ni muerto, ella tenía que esconderse de los romanos. Entonces el palacio no pudo haber sido, era un razonamiento como nada. Y luego no podía haber sido tampoco en Asuán, a 1000 kilómetros, donde está el famoso templo de la diosa Isis, porque ella fue a ese lugar donde estaba Marco Antonio el día antes de su muerte, y ella en aquel entonces, 2000 años atrás, no pudo haber ido y regresado el mismo día, como claro, cuentan los historiadores, y atravesar 1000 kilómetros porque no podía irse en un avión. Entonces, todas esas teorías quedaron descartadas. Yo encontré un lugar que era un templo que no se sabía a quién estaba dedicado, pero que está a 47 kilómetros de Alejandría, del área del palacio, y que yo me propuse demostrar que iba a encontrar las placas fundacionales del templo para demostrar que el templo estaba dedicado a la diosa Isis y que había sido el templo más importante de la época de Cleopatra. Las placas fundacionales las encontramos y efectivamente dice que el templo estaba dedicado a la diosa Isis, y eso entonces abre la posibilidad de que estoy en el lugar correcto. Entonces, esos fueron los inicios del trabajo. Y en medio de esa investigación, Kathleen, ¿has descubierto otras cosas sobre su verdadera historia que de repente pues no se hayan dicho hasta el momento a través de las historias que conocemos? Porque habrá muchas realidades, pero también muchos mitos, ¿no? Correcto. Bueno, lo primero es que me dediqué a estudiar por más de 10 años a Cleopatra como personaje histórico, y es las más importantes, y buscando los escritores, no solamente los romanos, porque la mayoría de las cosas que conocemos de Cleopatra fueron escritos por sus enemigos, pero tuve la oportunidad tanto en España como en la Biblioteca de Alejandría de tener acceso a los escritores egipcios y árabes medievales que plantean y presentan un personaje totalmente distinto. Estos escritores nos dicen que Cleopatra era considerada en su tiempo un genio. Dicen que Cleopatra fue la primera mujer que estudió formalmente en la Universidad del Museión en Alejandría. Ella era doctora en medicina, era filósofa, era políglota, hablaba 9 idiomas, todos los idiomas de su tiempo. También estudió química, incluso creó algunos elementos de química. También Cleopatra era músico, es decir, era una mujer extraordinariamente preparada y la primera de la dinastía griega que estudió formalmente, no con tutores, sino en la universidad, y también que se preparó para ser reina. Por eso, durante los años que Cleopatra fue reina, que fue coronada a los 18 años, muy joven, durante ese periodo de 20 años que gobernó, Egipto floreció. Además, tenemos entendido que ella la casan con su hermano, ¿no? El primer matrimonio es con el hermano para mantener la dinastía de los Ptolomeos. ¿Eso es cierto también o es parte de esas historias que se crean en torno a estos personajes? Es cierto, porque las dinastías faraónicas, todas, no solamente la griega, sino todas, como ellos
decían ser descendientes de los dioses, ellos solamente se podían casar entre sí, entre hermanos y primo hermanos. Es decir, que esa es una tradición Ujú. que luego Cleopatra rompe porque es la primera faraona que se casa con un no faraón, como fue primero Julio César y luego Marco Antonio. Estuvo casada con su hermano porque las mujeres no podían gobernar y para ella poder acceder al poder solamente podía hacerlo con su hermano, aunque su hermano solamente tuviera 8 o 9 años. Sí. Mm. La mujer no podía gobernar. Por ejemplo, la reina Hatshepsut, que también fue faraona, mil y tantos años antes que Cleopatra, para poder gobernar tuvo que vestirse de hombre con barba postiza, y eso se le exigía a Cleopatra, y a mí me encantó el hecho de que ella se negó, dijo, no, las mujeres tenemos las mismas capacidades de los hombres, y yo me niego a gobernar vestida de hombre, yo voy a gobernar como mujer. No se trata de género, sino de sustancia. Claro. Y entonces, el personaje con toda esta posición tan novedosa, que hoy es el inicio del feminismo, me cautivó, porque ahora la lucha, incluso todavía se sigue luchando por alcanzar peldaños en la igualdad, pero hace 2000 años fue algo increíble. Claro. Claro, claro. ¿Y cómo era físicamente Cleopatra? Realmente, porque claro, nos tienen acostumbrados a estas películas de Hollywood y bueno, digamos que una fisonomía como la de Elizabeth Taylor, pero por su cultura, por el lugar donde nació, no tendría sentido, ¿no? Que fuese así. No, es que Cleopatra era de origen griego macedonio, Ujú. Ujú. era de raza blanca y posiblemente también de pelo claro, pero usaba una peluca para parecer más egipcia, una peluca negra. Pero Cleopatra no tiene ningún rasgo de haber sido africana o Mm. egipcia, Ok. porque eran griegos macedonios, Ujú. descendientes de la dinastía de Alejandro Magno. Con el caso de Cleopatra, se han desaparecido prácticamente todas sus imágenes porque los romanos ordenaron destruir todo lo relativo a Cleopatra. Claro. No se quería que las mujeres fueran como ella, no se quería que las mujeres se prepararan o estudiaran, la educación estaba prohibida para la mujer. Principalmente, ustedes saben que en Roma jamás hubo una mujer que gobernó, todos eran hombres, entonces ellos no aceptaban que Cleopatra fuera una reina preparada, pero también era la mujer más rica del mundo, es decir, que ella tenía poder y tenía recursos, y eso preocupó a los romanos. Así es. Solamente dos personajes, Aníbal y Cleopatra, en alguna vez han luchado contra Roma. Entonces, Cleopatra tenía unas condiciones especiales que los romanos le llegaron a temer. Y Sí. por eso fue la lucha contra ella y luego desaparecer su imagen. Pero se han recuperado 3 bustos de Cleopatra. Uno se encuentra en el Vaticano y los rasgos de Cleopatra es de una mujer caucásica. Ok. Ujú. Luego hay otro busto de Cleopatra que también está en Italia y otro busto que se encuentra en Berlín. Y esas 3 imágenes han sido reconocidas por los egiptólogos más famosos del mundo como imágenes verdaderas de la reina. Sí, nos quedan apenas segundos, Kathleen, pero ¿está reconocido ese hallazgo de la tumba de Cleopatra que tú lograste? ¿Está reconocido por la comunidad científica, por la comunidad arqueológica, como el lugar cierto donde está la tumba de Cleopatra? El lugar donde yo estoy trabajando, que es las ruinas del templo de Taposiris Magna, que significa Tap, significa casa, Ujú. magna, grandiosa, y Osiris, pues el dios Osiris, el esposo de la diosa Isis, es un lugar que nunca había sido considerado como un lugar importante. Era un templo, una ruina de un templo, digamos, abandonado, que había Sí, sido excavado por más de 150 años, sin haber logrado hacer ningún hallazgo importante en la zona. así es. Yo soy la primera que llego y les trato de explicar al gobierno egipcio que ese lugar es el lugar donde yo pienso que se encuentra la tumba de Cleopatra y quizás de otro de los faraones griegos, porque ninguno de ellos ha sido descubierto. Lo que nosotros tenemos al día de hoy es un proceso que hicimos con 5 etapas. La primera era demostrar que ese templo estaba dedicado a la diosa Isis, eso lo logramos con el Ujú. hallazgo de las fundacionales del templo, que dicen que el templo estaba dedicado a la diosa Isis, el año en que el templo fue construido, que fue en el año 200 antes de Cristo.
También ya es el primer punto. El segundo punto, encontrar un gran cementerio del periodo griego, de la época de Cleopatra, lo hemos encontrado. Tenemos 21 catacumbas, todos del periodo de Cleopatra, quienes fueron, que creemos que fue la corte de la reina Cleopatra. También tenía como objetivo encontrar pasadizos, túneles, por lo que el cuerpo de Cleopatra pudo ser movido de un lugar a otro sin que los romanos pudiesen detectar lo que estaba ocurriendo. Se rieron muchísimo de mí en su momento, que los templos no tenían túneles. Nosotros hemos encontrado un túnel que tiene 1,5 kilómetros de longitud, y ese túnel en esta temporada pasada, el año pasado, nos llevó por el lugar se encuentra cerca del mar Mediterráneo, y ese túnel nos llevó por debajo de la carretera actual, por debajo de un resort y hacia el mar Mediterráneo, y todavía sigue el túnel por debajo del mar. Oye, Kathleen, lamentablemente el tiempo se nos fue hace un par de minutos, pero está súper interesante. Yo creo que valdría la pena entrar en otro momento a una conversación para conocer más detalles de lo que ha sido la investigación y lo que ha sido sobre todo la reacción de la comunidad científica con relación a este aspecto. Pero nos parece súper interesante el trabajo que estás realizando, y nos encanta además que sea una latinoamericana la que lleva adelante este trabajo, como es en el caso tuyo, Kathleen Martínez, arqueólogo de nacionalidad dominicana. Un millón de gracias, Kathleen. Nosotros no hemos anunciado el hallazgo de la tumba, nosotros hemos anunciado el hallazgo del túnel, y en esta temporada, ahora en septiembre, vamos a explorar con submarinos y otros avances tecnológicos esa zona que está sumergida, y es hacia donde los túneles nos llevan, y que en la antigüedad formó parte de este templo y hoy está sumergido, y era una información totalmente desconocida. Bueno. Es una información nueva. Bueno, vamos a estar pendientes y lo tomaremos en cuenta para en un par de meses establecer de nuevo contacto contigo y conocer muchísimo más. Un millón de gracias, Kathleen. Y nos vamos, amigos. Rápidamente, hasta mañana. Gracias en nombre del equipo y de nuestros anunciantes. El deporte que te interesa lo tienes con Inter. Central Madeirense. Viva mejor por menos. JJ Import Corp, tu aliado logístico. Y Laboratorio Clínico Examina, atento a tus resultados.